Lo que vamos a hacer hoy es una clase de neuroanatomía. Esta va a ser una selección de los temas más importantes. La idea es empezar desde cero, así que son temas introductorios. En el caso de que ustedes ya hayan indagado en lo que es neuroanatomía, hay algunos temas que son básicos, pero busco la base para que puedan entender luego temas más complejos, ¿sí? Así que no es necesario tener conocimientos previos, se empieza totalmente desde cero, ¿sí? Para empezar de cero, justamente lo que vamos a hacer es una diferenciación entre lo que es el sistema nervioso central y periférico. Los que estuvieron viendo mis clases saben que hay cuatro tipos de tejidos, ¿no? Tenemos el tejido epitelial, que el caso más conocido es la piel, que recubre y es la que permite el ingreso o el egreso de sustancias, es una semimembrana permeable, ¿sí? Pero también hay ganglios y otras sustancias que hay que conforman el epitelial. Después tenemos el tejido conectivo, que el tejido conectivo lo que hace, como dice su nombre, ¿no? Conecta, tenemos los huesos, el cartílago, eh, todo lo que es el tejido hematopoyético, es decir, la sangre, ¿sí? Y después tenemos el tejido muscular, que se va a dividir en distintos tipos, y por último el tejido nervioso, ¿sí? Entonces estamos en el cuarto tipo de tejido que se forma que conforma todo lo que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, dentro del tejido nervioso vamos a ver que se subdivide en dos tipos, lo que es sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide a su vez en lo que es el encéfalo, es decir, órganos del sistema nervioso intracraniano, como es el cerebro y el tronco encefálico. Y otro órgano que es extracraniano, es decir, no está dentro del cráneo, que es la médula espinal. El tronco encefálico, a su vez, se divide en tres partes, que de cefálico a caudal, es decir, de arriba hacia abajo, tenemos el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo o médula oblongada, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos tronco encefálico de médula espinal? Bueno, como decíamos, el tronco encefálico es intracraniano, está dentro del cráneo, a partir del agujero magno que está en el occipital, ahora lo vamos a mostrar, hacia inferior pasa a llamarse médula espinal. La médula espinal, como dijimos, es extracraniana, está dentro de la columna vertebral, ¿sí? Y después sistema nervioso periférico, como hablábamos recién, ¿no? El sistema nervioso central está en el centro, en el axis, mientras que el periférico, como dice el nombre, va a la periferia, ¿sí? Y ahí se va a dividir en somático o autónomo. Dentro de lo que es el sistema nervioso somático, tenemos nervios espinales, es decir, que salen de la médula espinal a través de la altura de cada una de las vértebras, dividiéndose en 31 pares espinales. Y después tenemos del cráneo, saliendo la mayoría del tronco encefálico, los pares craneales, que son 12 pares. Se clasifican somáticos justamente porque hay una predominancia de la actividad voluntaria, ¿sí? Si pensamos en los pares craneales, en su mayoría tienen a los sentidos y a los espinales las acciones motoras y sensitivas tanto de miembro superior, miembro inferior y tronco. Si pensamos en tomar un objeto o escribir, saltar, escuchar, todas esas cosas son todas voluntarias, ¿sí? Hay un gran componente somático, mientras que el autónomo va a tener una predominancia involuntaria, ¿sí? Va a dividirse en lo que es simpático y parasimpático, que para simplificarlo, vamos a pensar el simpático como principalmente excitatorio y parasimpático como principalmente inhibitorio, ¿sí? Simpático como excitatorio. Piensen en, por ejemplo, cuando tienen miedo a algo, ¿sí? Una araña, ni hablar en situaciones más complejas, ¿no? Como un asalto. Piensen cómo es la reacción corporal involuntaria de su cuerpo, ¿no? Empiezan a respirar más rápido, ¿no? Hay como una taquicardia, porque justamente el sistema autónomo simpático lo que hizo fue excitar el aparato respiratorio para ingresar más oxígeno al cuerpo. ¿Para qué queremos ingresar más oxígeno al cuerpo? Para poder llevarlo justamente a los músculos y a los distintos sistemas para, por ejemplo, huir, ¿no? Entonces le llevamos oxígeno a los músculos. Y vieron que también hay un cambio en la temperatura, ¿no? Cuando tenemos miedo,
empezamos a sentir más frío. Bueno, ese frío es porque la mayoría de la sangre se fue a miembro inferior, también por si es necesario una huida de ese objeto que nos está asustando. Lo mismo que se te pone la piel de gallina, ¿no? Hay una termorregulación ahí que hace de manera involuntaria el sistema nervioso para preparar el cuerpo en el caso de que tenga que escapar de esa situación que lo está alertando, ¿no? Ahora, después de sentir miedo, donde se dispararon todos los sistemas, ¿no? A través del sistema nervioso autónomo, necesitamos volver a la homeostasis, al equilibrio, ¿no? No podemos estar alterados todo el tiempo sintiendo miedo, ¿no? Entonces hay que pasar, es ahí cuando empieza a actuar el parasimpático, ¿no? A regular nuevamente a un estado de homeostasis, de equilibrio, ¿no? Y vuelve a regular al estado normal del cuerpo, ¿no? Entonces acá, si ustedes se ponen a pensar en todo esto, ¿no? En la alteración de la respiración, del sistema cardíaco, no son cosas que nosotros estemos constantemente controlando por suerte. No estamos en este momento pensando, bueno, ahora tengo que inhalar, ahora tengo que exhalar, necesito un poco más de calcio en tal tejido, entonces vamos a producir más sangre para que lo lleve, ¿no? O vamos a alterar a los osteoclastos para que puedan corroer el calcio que está en los huesos, ¿no? Por suerte es autónomo, como dice el nombre, este sistema nervioso. Se regula solo todo lo que es la respiración, los distintos aparatos a partir de un proceso hormonal, ¿sí? Diferente del otro, donde prima todo lo voluntario, ¿sí? Las acciones motoras y las cuestiones sensitivas. Digo prima y no es puramente voluntario, porque después acá entran también lo que son los reflejos, ¿no? Si yo golpeo debajo de la patela, de la rodilla, ¿no? Esta se extiende de manera involuntaria, por darte un ejemplo cualquiera, ¿no? Y entra acá adentro, ¿no? Lo activa el mismo sistema nervioso periférico somático, pero no es una acción totalmente voluntaria. Lo traducimos a una imagen para que sea más fácil. Acá tienen sistema nervioso central, lo que está dentro del cuadradito sería lo intracraniano, ¿sí? Es decir, que está acá dentro del cráneo, ¿no? Tenemos el cerebro que va a ocupar toda la parte superior, tanto anterior, medio como posterior, toda la base del cráneo, ¿sí? En la parte más posterior inferior, en la zona del occipital, va a estar reposando el cerebelo, ¿sí? Toda esta parte de acá. Y por delante del cerebelo va a estar, y por debajo del cerebro, va a estar el tronco encefálico, que como les decía, se divide en tres partes. De cefálico caudal empieza mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia, por debajo bulbo raquídeo o médula oblongada, y acá ya salimos del cerebro. ¿Cómo salimos? De lo que es, perdón, el cráneo, ¿no? Bueno, miren, este es el hueso occipital, ¿sí? Es el más posterior e inferior del cráneo. Tiene este agujero que se llama agujero magno, al lado de los cóndilos occipitales. Por acá es donde empieza la médula espinal, ¿sí? Del agujero magno hacia interior tenemos el tronco encefálico, del agujero magno hacia inferior, dentro de la columna vertebral, vamos a tener protegida a la médula espinal, que la médula espinal también es un órgano del sistema nervioso central, pero extracraniano, ¿sí? Todos estos son intracranianos, cerebro, cerebelo y tronco encefálico, mientras que la médula espinal va a estar justamente en el raquis, todo por dentro de los agujeros vertebrales. De acá es de donde van a salir el sistema nervioso periférico. Este, como dice el nombre, está en el centro, ¿no? Y después tenemos los pares craneales, ¿sí? Que lo que hacen, disculpen un momento, ahí. Los pares craneales van a salir en su mayoría de lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Hoy no vamos a llegar a ver en detalle lo que son los pares craneales uno por uno, ya que esta clase busca ser introductoria, pero hay distintos pares craneales, les cuento un poco, ¿no? Como el nervio olfatorio, ¿no? Que nos da el olfato. Hay varios que van al ojo, el motor ocular externo, el ocular común, ¿sí? Todos esos
lo que van a hacer es mover el ojo y también darnos la visión, ¿no? Después va a haber algunos relacionados a el oído y la parte vestibular, ¿no? Vestíbulo coclear. Y después tenemos también hipogloso, que va a la boca y a la lengua, ¿sí? Como verán, muchos de los pares craneales se van a encargar de los famosos cinco sentidos que nos dijeron de niños, ¿no? Que existían: la vista, el gusto, el olfato, la escucha, ¿no? Y el tacto. Todo eso está, si ustedes se fijan, vista, olfato, gusto, escucha, todo está en el cráneo. Por eso son intracranianos y se van a encargar los nervios intracranianos, los pares craneales. Exceptuando el tacto, ¿no? Que no solo se localiza en esta zona, y la propiocepción que está, que es un sentido más que no están en estos famosos cinco sentidos que nos enseñan. Llega un momento, yo siempre digo, ¿no? De la adultez que nos pinchan el globo y nos dicen que no son solo cinco sentidos, ¿no? Tenemos el sistema propioceptivo, el vestibular. El vestibular va a estar en gran parte ubicado en la zona de coclear, ¿sí? De la oreja, así que también va a estar en la zona intracraniana, pero la propiocepción, que por ejemplo muchos de los receptores propioceptivos están en los ligamentos, los vamos a tener en otras partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, para que vayan asociando, pares craneales están dentro del cráneo y se van a encargar de varias cosas, entre ellas la cuestión de los sentidos, ¿no? Porque es justamente todo lo que está en esa zona. Y después, en la parte de la médula espinal, de la médula espinal van a salir los nervios raquídeos, ¿sí? A la altura de cada una de las vértebras, cervicales, torácicas, lumbares, ¿sí? Entonces vamos a tener C1, C2, así a la altura de cada una de las vértebras. C1 es primera cervical, C2 segunda cervical, y así a la altura de cada una de ellas. Lo que es la zona cervical va a formar el plexo braquial y va a inervar el miembro superior, ¿sí? Después la zona torácica en la zona del tronco y tórax, y la zona limbosacra se va a encargar de lo que es miembro inferior, ¿sí? El dibujo claramente es lo mío, ¿no? Eso es un piecito, ¿sí? Entonces acá tenemos sistema nervioso central bien dibujado en una imagen gráfica, mientras que los dibujos horribles que yo puse alrededor les dan lo que sería sistema nervioso periférico, somático, tanto en verde los pares craneales, que salen en su mayoría todo el tronco del tronco encefálico, y los nervios raquídeos que salen de la médula espinal, ¿sí? Acá les muestra, ¿sí? Les describe un poco la diferencia que venimos viendo desde el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? Sistema nervioso central dice, actúa como centro de control y elaboración de respuestas frente a estímulos del medio externo e interno, ¿no? ¿Por qué medio externo? Por em, por ejemplo, hay muchos receptores epiteliales o termoalgésicos que captan temperatura de los objetos. Si yo agarro un café, yo acá percibo si ya se me enfrió o está todavía a temperatura, ¿no? Em, Vienen de afuera, ¿no? En cambio, medio interno sería, por ejemplo, lo que es propiocepción, ¿no? El estado de los órganos, de las articulaciones. Hay información que viene de afuera y información que viene de adentro, ¿sí? A nivel sensitivo. Y a nivel motor también hay una elaboración propia. Ahora la vamos a ver en profundidad, ¿no? Y después el sistema nervioso periférico, dice, está formado por receptores sensoriales y nervios motores, ¿no? Que es esto que hablábamos recién, ¿no? De lo sensitivo que viene de afuera, em, y lo motor que se efectúa desde adentro. Después vamos a ver bien la vía aferente y eferente, que actúa como líneas de comunicación hacia y desde el sistema nervioso central, ¿sí? Para simplificar esto, vamos a pensarlo en, hoy en día estaría Alexa, que es inalámbrico, ¿no? El sistema inteligente de la casa, pero vamos a imaginar algo más rudimentario, con cables, ¿sí? Un teclado que va a controlar los distintos aparatos electrónicos de mi casa.
Entonces yo acá tengo un teclado y sé que si toco el botón M, eso va a mandarle una señal al microondas para que se encienda y me caliente la comida durante 3 minutos, ¿no? Entonces tengo el teclado que controla las acciones de mis electrodomésticos y esos electrodomésticos van a estar conectados por cable justamente a este teclado central, ¿no? Entonces yo toco la B larga y la batidora se va a encender y me va a hacer un licuado, ¿sí? Yo voy tocando distintos botones y voy accionando distintos aparatos. Acá va a ser lo mismo en el sistema nervioso, ¿sí? El cerebro va, por ejemplo, a través del área 4 de Brockman, que es un área que está en el lóbulo frontal, ya lo vamos a ver, toma la decisión de, bueno, quiero agarrar el mouse, ¿sí? Una acción motora que se ejecuta, como les decía, área 4 de Brockman, en el lóbulo frontal, yo decido tomar una acción de manera voluntaria, ¿sí? Entonces, en el cerebro sería, y todo lo que es el sistema nervioso central, sería nuestro teclado, ejecuta la orden y la manda por cablecitos con el sistema nervioso periférico hasta, en este caso, los músculos flexores de la mano para que yo pueda agarrar el mouse, ¿sí? Entonces tenemos nuestro teclado que da las órdenes y tenemos distintos cables que van a todos los aparatos de la casa, ¿no? Que van a ir desarrollando distintas acciones. Bien, pero vieron que a veces los cables con los que vienen los aparatos, la licuadora, el microondas, la pava eléctrica, a veces son cables cortitos y no nos alcanzan. ¿Y qué hacemos en ese momento si no nos alcanza el cable para enchufarlo? Le ponemos un alargue, ¿no? Entonces vos tenés el aparato, el cablecito con el que viene de origen, ¿no? Y acá le tenemos que enchufar un alargue para que llegue realmente al enchufe o al teclado, ¿no? Bueno, cada vez que nosotros le colocamos un alargue y enchufamos un cable con otro, a eso le vamos a llamar sinapsis, ¿sí? La comunicación entre neuronas, que son las que van a conformar no solo los órganos del sistema nervioso central, sino también los nervios. Cada vez que se estén comunicando entre ellos y se pasen información de un cablecito a otro, de una neurona a otra, a eso le vamos a llamar sinapsis. Entonces, como les decía, muchos de los sentidos que nos enseñaron y de las acciones voluntarias o de las sensaciones que tenemos en nuestro día a día, como la vista, el olfato, el gusto, todas se encuentran en su mayoría en la zona del cráneo. Entonces, ¿quién las va a controlar? El cerebro, ¿sí? Acá tenemos una vista lateral, ¿sí? Sagital del cerebro. Esto es el cerebro, los 4 lóbulos. En azul tenemos el cerebelo y por delante en rosa lo que sería el tronco encefálico, con sus 3 partes. Mesencéfalo arriba, en el medio protuberancia o puente de Barolio y hacia inferior el bulbo raquídeo o médula oblongada. Nos vamos a concentrar unos minutos en el cerebro. Todos saben que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿no? Que a nivel motor el hemisferio izquierdo suele dominar lo que es el hemicuerpo derecho y que el hemisferio cerebral derecho hace una decusación a la altura de acá, del bulbo, ¿no? Va el área 4 de Brockman, es el que realiza las acciones motoras, ¿no? Al descender, cuando llega al bulbo, se cruza o se decusa, como se llama en anatomía, se cruza la información y si se originó en el lóbulo frontal, pero del hemisferio derecho, va a accionar el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Y si se desarrolló en el hemisferio izquierdo, va a accionar el hemicuerpo derecho, ¿sí? La información motora sabemos que está cruzada, o la mayoría de la gente lo sabe, sin tener que tener grandes conocimientos de anatomía, ¿no? Pero a su vez no solo tenemos hemisferio cerebral derecho e izquierdo, sino que están divididos por lóbulos, que acá está cada uno pintado de un color distinto. Que si sabemos el nombre de los huesos del cráneo, no los del macizo facial, que son los del rostro, sino los 8 huesos del cráneo, frontal, el que está en la frente, parietales en la parte superior, tanto derecho como izquierdo, temporal derecho, temporal izquierdo, a la altura de las orejas,
occipital en la zona posterior inferior y el efenoides etmoides más hacia interior, ¿sí? Si sabemos esto, sabemos el nombre de los lóbulos, porque llevan el nombre del hueso más cercano, ¿sí? Esta es la parte anterior, ¿sí? Así que acá está la frente, entonces este es el lóbulo frontal. El amarillo es el parietal, verde el temporal y en la zona posterior el occipital. Son la misma cantidad que los huesos, ¿sí? Frontal hay uno, temporal es dos, parietal es dos, occipital en la zona posterior, ¿sí? Por debajo, como les decía, en azul, aparte el cerebelo y en rosa el tronco encefálico. Entonces, cada uno de estos cuatro lóbulos, ¿sí? De este hemisferio derecho, se va a encargar de una acción distinta. El lóbulo frontal lo que va a hacer es encargarse, como hablábamos recién, ¿no? ¿A qué hago referencia con área 4 de Brockman? Brockman descubrió que en distintas partes del cerebro cada uno le fue poniendo un número distinto para asignarle justamente acciones distintas. Entonces, el área 4 fue la que denominó con ese nombre al área motora primaria, que es decir, la que toma la decisión de realizar las acciones voluntarias, ¿sí? Tenemos entonces áreas primarias, áreas secundarias y áreas de asociación, ¿sí? El lóbulo frontal, como tiene el área 4 de Brockman, que es área motora primaria, se va a encargar de las acciones motoras voluntarias, pero también se va a encargar de la conducta, ¿sí? Nos va a decir eh, social y culturalmente lo que está bien y lo que está mal. Por eso, cuando hay pacientes que se le dice que están frontalizados, es que tiene una alteración en el lóbulo frontal, entonces su conducta se va alterada. Pueden bajarse los pantalones, insultar, hacer gestos obscenos, eh, entre otras cuestiones que socialmente no están bien vistos. No lo hacen de malas personas, sino de que hay una alteración justamente en el lóbulo que no les permite distinguir lo que está correctamente bien visto o mal visto en la sociedad, ¿sí? En cambio, el lóbulo parietal lo que se va a hacer es encargar principalmente, o sea, lo que va a tener es la parte de la sensibilidad, el área sensitiva primaria, secundaria y de asociación. Parte del lóbulo frontal, dijimos entonces conducta y motricidad, tiene otras funciones, esas son las principales, parietales, la sensibilidad. El temporal, como está en la zona de las orejas, va a tener lo que es audición, también la parte de la memoria. Y en la parte roja, que es el lóbulo occipital, se va a encargar de la vista. ¿Se acuerdan del dicho de tenemos ojos en la espalda? ¿No? Acá les va a venir bien. El occipital se va a encargar de la vista. Vamos a tener ojitos acá en la nuca mirando. Nos va a permitir la vista con el área de visual primaria. El área de primaria es la principal encargada de esa función. En este caso, como dijimos, la vista está a cargo de el área de primaria de visual. Pero después tenemos un área secundaria que va a ayudar al área primaria a cumplir la función, en este caso justamente la vista. Y después tenemos un área que es de asociación, que para mí es muy interesante porque vos podés tener distintas patologías en base a eso. Em, el área de asociación es lo que te permite diferenciar, por ejemplo, un parlante de un reloj, ¿sí? Entonces, te permite diferenciar objetos. Si eso se altera, vos ves, no estás ciego o tenés disminución visual, vos ves, pero no distinguís dos objetos, ¿para qué sirven? ¿Sí? Entonces, vos podés quedarte ciego o con una disminución visual por una alteración en el órgano efector o la córnea, el ojo, ¿sí? Te puedes tener un problema en lo que sería el par craneal que se encarga de la vista, ¿sí? El nervio óptico, en el quiasma óptico, puedes tener un problema, por ejemplo, una ACV en la zona del lóbulo occipital que altere justamente el área primaria o secundaria. Entonces,
Todo eso te altera la vista. Puedes quedar ciego con disminución visual o si te altera lo que es el área de asociación, vos ves, pero no distinguís un objeto del otro. Lo mismo, por ejemplo, podemos pensarlo en el lóbulo temporal con la escucha, ¿no? El área de asociación haría que vos escuches, pero no, si está alterado, no distinguís dos sonidos. Es lo mismo si una persona te está hablando o estás escuchando el ladrido de un perro. A veces nos pasa a todos, ¿no? Depende con quién hablamos, pero los sonidos no se distinguen. Una canción, un taladro mecánico ahí molestando, ¿no? Ya no hay diferenciación entre sonidos. ¿Sí? Eso, para eso está el área de asociación, diferente de área de lo que es la escucha primaria o secundaria, que ahí sí se encarga de que puedas escuchar los sonidos. ¿Se entiende la diferencia de área primaria y secundaria que se encargan de la función, ¿sí? De que puedas tener ese sentido o esa función principal? En cambio, el de asociación es el de interpretación, que siempre que hay sentidos de por medio, se guardan en la memoria con más aprehensión. Si no, pensemos en las galletas de la abuela, ¿no? Vienen con el olfato, un componente que hace que en la memoria quede más impregnado, ¿no? Bueno, entonces, con el tejido nervioso, eso implica que al ser un tejido está compuesto por células, ¿sí? Como vimos en el secundario, las células se agrupaban de acuerdo a la forma y la función que tenían en común, ¿no? Esas células agrupadas formaban lo que son los tejidos. El conjunto de tejidos formaba órganos y el conjunto de órganos formaba sistemas, ¿no? ¿Se acuerdan de esa cadenita? Entonces, ¿cuáles son las células de nuestro tejido nervioso? Tenemos las neuronas y las neuroglías. Las neuroglías lo que hacen es dar soporte y protección a las neuronas. Pero vamos a hacer más foco a las neuronas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo un camino sensitivo y motor que asciende y que desciende, ¿no? Y de órganos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico que están compuestos por estas neuronas, ¿no? Estos serían los cablecitos que hablamos hace un rato, ¿no? De el teclado que está conectado a distintos electrodomésticos a través de cables. Bueno, tanto los órganos del sistema nervioso central como estos cables, que son los nervios, van a estar compuestos por estas neuronas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes de la neurona? Tenemos en el centro de lo que es el cuerpo, o también llamado soma. Dentro de lo que es el cuerpo tenemos el núcleo. Este núcleo tiene lo que, bueno, vimos hace muchos años en ciencias naturales, digo muchos años y me vendo con la edad, ¿no? En ciencias naturales habíamos visto que teníamos el aparato de Golgi, las mitocondrias, todo ese tipo de organelas van a estar en el núcleo, ¿sí? Y este cuerpo, además de tener un núcleo, también va a tener unas prolongaciones cortitas a las cuales vamos a llamar dendritas, que justamente van a ser las que recepcionen esta información, este mensaje ya tanto sensitivo como motor, ¿sí? Y esto es una prolongación más larga, una si es unipolar, dos si es bipolar o más si es multipolar, pero por lo menos una prolongación larga que le vamos a llamar axón a esta colita larga, ¿sí? Al axón van a ver que está recubierto de mielina, ¿sí? Van a ver unas capas de mielina que van a envolver a este axón formando estas almohadillitas, ¿sí? Que ven acá. Y si se fijan entre entre una vaina de mielina y otra, hay unos espacios que se llaman nodos de Rambier, ¿sí? Esto permite algo que se llama conducción saltatoria. ¿Qué es la conducción saltatoria? Este mensaje que fue recibido por las dendritas y procesado en lo que es la zona del cuerpo, va a transmitirse, va a ser llevado a otra neurona, pero de manera rápida. ¿Por qué conducción saltatoria? Porque el mensaje va saltando de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Entonces va a tardar menos en hacer este recorrido, ¿sí? Viene por acá,
y hace taca, 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 sí va saltando, va a ser una conducción saltatoria. Todo esto va a llevar menos tiempo que si es recepcionado por una dendrita, procesado acá y después va todo el trayecto de todo el átomo, ¿sí? Entonces, a estos rojos se les llama conducción saltatoria, permite que el traspase de la información sea mucho más rápido, ¿sí? Y al finalizar lo que es el axón, tenemos las zonas terminales, ¿sí? Que tiene los botones sinápticos, que en lo que es una sinapsis química, ya vamos a ver, dijimos sinapsis era la comunicación entre una neurona a otra, ya una neurona le pasó el mensajito a la otra, pero vamos a ver que hay dos tipos de comunicación. Tenemos una sinapsis química y una eléctrica. La primera diferencia que hay entre sinapsis química y eléctrica es que cuando es química, de botones sinápticos va a salir un neurotransmisor, ¿sí? Que es como una especie de barquito que va a llevar el mensaje de una neurona a las dendritas o al cuerpo de la otra, ¿sí? Entonces, si se da este trayecto, tenemos una neurona presináptica, un espacio sináptico que es el río por donde va a viajar nuestro neurotransmisor, y una neurona postsináptica, es la que recibe el mensaje, ¿no? Entonces, imagínense como en las carreras grupales estas que hay equipos por posta, ¿no? Entonces yo corro un rato y cuando llego a la posta donde me está esperando mi compañero, le paso el pergamino, ¿no? Y él sigue corriendo, ¿no? Y nos vamos pasando de a poco, corremos un poco cada uno. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Para llegar desde el cerebro hasta el dedo gordo del pie, claramente vamos a necesitar muchas neuronas que se vayan pasando el mensajito entre ellas, ¿sí? No va a haber, por ejemplo, las piramidales van a ser más largas, las más largas de todas, pero igual así eh, no van a llegar de un extremo al otro del cuerpo. Entonces vamos a necesitar muchas neuronas que trabajen en equipo y que se vayan pasando todo, ¿sí? La comunicación entre ellos, les decía, puede ser a través de sinapsis química o de sinapsis eléctrica. La sinapsis química nos damos cuenta por esto, ¿no? De que hay botones sinápticos que liberan neurotransmisores que tienen guardados ahí, que envían como si fueran un barquito el mensaje a la otra neurona a través del espacio sináptico. Como verán, tienen que hacer un reviaje, ¿sí? Tienen que hacer un viaje bastante grande de una neurona a la otra. Entonces va a tardar más tiempo que en el caso de las sinapsis eléctricas, ¿sí? Esto es una sinapsis química, como les mostraba, acá tienen la neurona presináptica, el espacio o hendidura sináptica y una neurona postsináptica. Entonces, el potencial de acción, que es el mensaje, se manda de una neurona a otra a través de los neurotransmisores que viajan por acá. Va a tardar mucho más que una sinapsis eléctrica, porque fíjense que las sinapsis eléctricas, en las sinapsis eléctricas las dos neuronas se están tocando, ¿sí? Las membranas de ambas neuronas están en contacto. Entonces, primera diferencia entre la sinapsis química y eléctrica, vemos que hay, en una están separadas, hay un espacio sináptico de por medio, y en el otro se están tocando. Eso va a hacer que una sea más rápida que la otra. La eléctrica es más rápida porque lo que va a suceder es lo siguiente: cuando viene la información a través del axón, eso es igual. Cuando llega a la zona terminal, lo que va a hacer es una modificación en el voltaje de la membrana y va a abrir las puertas para que pase la información, ¿sí? Imagínense como cuando están volviendo del trabajo en el auto, ¿no? Y agarran el control remoto del garage, lo prenden y el portón eléctrico se abre para que pase el auto, ¿no? Entonces yo llego a mi casa. Cuando estoy justo en la puerta del garage, presiono un botón, por electricidad el portón se activa, se abre, yo paso con mi auto y después ¿qué hago? Lo cierro, ¿no? Para que no me entre un desconocido. Acá funciona más o menos lo mismo, ¿sí? Es mucho más complejo, acá se involucra lo que es la bomba de sodio-potasio, que hoy no la vamos a desarrollar, pero hay un cambio de polarización en la membrana, se llama, ¿sí? Se despolariza para que las compuertas se abran, pase el mensaje, y después se repolariza para cerrar el portón y que no entren extraños, ¿sí? Que no entren a robar.
Acá pasa una cosa así, ¿sí? Entonces, de la neurona presináptica pasa a la postsináptica por este cambio de voltaje que abre y cierra las compuertas, ¿sí? Entonces, en la química hay neurotransmisores que deben viajar como si fueran un barquito de una neurona presináptica a la postsináptica. Va a tardar mucho más que esta que abro el portón, entro y cierro el portón y sigo como si nada, ¿no? Bien, hasta ahí quiero creer que vamos bien. Lo que vamos a hacer ahora es transportar, ya vimos, imagínense esto que estamos haciendo como que estamos construyendo un rompecabezas, ¿no? Ya tenemos las piezas que son las neuronas si las juntamos, una piecita con la otra y encastran bien, producen una sinapsis, ¿no? Yo tengo una pieza de rompecabezas que la uno con otra, encastra, bárbaro, hace sinapsis. Bien, si junto varias piecitas, voy a armar los órganos. Si es el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y lo que es la médula espinal, ¿sí? Si estamos en sistema nervioso periférico, van a formar lo que son los nervios de los pares craneales y los nervios raquídeos, ¿sí? ¿Cómo va a formar esto? ¿Sí? ¿Cómo varias piecitas van a formar un órgano? Dijimos que era por el conjunto de neuronas que hacen sinapsis, pero específicamente vamos a diferenciar este conjunto de neuronas en sustancia gris y sustancia blanca. Sustancia gris va a estar, seguramente son términos que habrán escuchado en algún momento, por ahí no saben específicamente qué es, pero lo que hacen es dividir. Sustancia gris está conformado por cuerpos o somas, lo que vimos hace un ratito, ¿no? Los cuerpos de las neuronitas, muchos cuerpos o somas van a dar la sustancia gris, por lo cual en la sustancia gris se va a hacer sinapsis, ¿sí? Recuerden que la zona del cuerpo es donde se procesaba la información, se hacía sinapsis, se conectaba, llegaba información de otra neurona a la otra, ¿sí? Y la sustancia blanca estaba compuesta por los axones de esas neuronas, ¿sí? Esas prolongaciones más largas, el conjunto de todos los axones va a dar sustancia blanca. ¿Para qué servía el axón? ¿Se acuerdan que estaba cubierto de vainas de mielina y tenía los nodos de Rambier que hacían conducción saltatoria? ¿Por qué? Porque transmitían la información, ¿sí? Entonces, la sustancia gris lo que hace es hacer sinapsis, es decir, ahí podemos, son como las postas de la carrera que les decía recién, ahí hacemos el intercambio de pergamino donde yo me cansé y te doy el pergamino para que sigas corriendo vos, ¿no? Y la sustancia blanca son las vías de la carrera, donde yo tengo que ir ahí el trayecto, tengo que seguir el trayecto que me marque el caminito, ¿no? Entonces, en lo que es médula espinal, que es esto que vemos acá tenemos un corte horizontal, desde un plano horizontal, lo estamos viendo como si hubiésemos cortado a la médula espinal a la mitad y la estamos mirando desde arriba, ¿sí? En la médula espinal la sustancia gris está en el centro, como verán. Tiene forma de H o de mariposa, donde las astas posteriores, se le llaman a estas, son más angostas que las astas anteriores. La sustancia gris entonces es central y, como verán, la sustancia blanca es periférica. Esto en la médula espinal. En cambio, en los otros órganos del sistema nervioso central, que son intracranianos, esta disposición va a estar al revés, ¿sí? Lo pensamos con el cerebro, pero lo mismo con el cerebelo y el tronco encefálico, ¿sí? Yo me imagino como una especie de bizcochuelo de vainilla, ¿sí? Es todo blanco, tiene una pequeña cobertura de chocolate en el contorno, a lo que le llamamos corteza cerebral, que está hecha justamente de sustancia gris, ¿no? Entonces un bizcochuelo de vainilla todo blanco, el cerebro tiene un bizcochuelo de vainilla todo blanco, cubierto de una capa de chocolate alrededor, que es nuestra sustancia gris. Como verán, se dispone al revés. Sustancia blanca en el centro, sustancia gris en el contorno. Eso quiere decir que siempre que queramos hacer una sinapsis, vamos a tener que ir a la corteza. O si no, también en el centro hay unos pequeños chips de chocolate que son los núcleos cerebrales, que también están hechos de sustancia gris. Entonces, en lo que es cerebro,
cerebelo, tronco encefálico, nosotros podemos hacer sinapsis en la sustancia gris y la parte blanca nos sirve justamente para ascender o descender la información, para trasladarla. En lo que es la médula espinal, esto que estamos viendo acá, la sustancia blanca está compuesta de algo que se llaman cordones, ¿sí? Va a haber varios cordones en distintas zonas, lateral, posterior. Todos estos cordones, yo me los imagino como ascensores, que permiten ascender o descender la información. ¿Sí? Dijimos que sustancia blanca lo que hace es transmitir la información. Entonces, es como que un mensajero se sube a un ascensor y sube la información o baja la información dependiendo de si es sensitiva o motora. ¿Sí? Y eso nos da pie justamente a pensar las vías ascendentes o descendentes. Voy a dejar acá un machete para que tengamos a mano, ¿sí? Es vía ascendente cuando es sensitiva. También se le puede llamar aferente. Todos estos son sinónimos, vía ascendente, vía sensitiva o vía aferente. ¿Sí? Son 3 sinónimos. Mi memotecnia, como para acordarme, AF de afuera. ¿Sí? Entonces, si pensamos en lo sensitivo, por ejemplo, el calor de una taza o de una vela, es información sensitiva que viene de afuera del cuerpo. Ya vimos que hay información sensitiva de adentro del cuerpo, como los ligamentos que tienen propiocepción, ¿no? Pero como memotecnia me acuerdo de, bueno, la vela, la temperatura de una botella, todo eso viene de afuera del cuerpo. Entonces, sensitivo, aferente, ¿sí? Lo contrario sería vía descendente, motor o eferente. Entonces ahí tenemos nuestros 2 machetes, ¿sí? Que no de manera inconsciente coinciden con los colores de los nervios que tenemos acá, ¿sí? Vamos a empezar con la vía ascendente sensitiva, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que les estaba diciendo recién, ¿no? De una mano que se acerca a una taza, ¿no? Yo acá tengo la taza, la toco y a partir de receptores epiteliales, termoalgésicos por termo, de que ven la temperatura, y algésicos captan dolor, si está muy caliente me quemo, ¿sí? O muy frío también. Entonces, los receptores epiteliales captan información sensitiva, van a viajar por lo que serían los nervios sensitivos a la zona posterior, quiere encontrarse con el ganglio de la raíz dorsal, que está acá. Este ganglio nos permite hacer sinapsis, es decir, hasta acá llegó el cable, acá necesitamos poner un alargue, ¿sí? Acá conectamos con otra neurona que ingresa a la zona posterior de la médula espinal, específicamente al asta posterior de la sustancia gris. Dijimos que en la sustancia gris se puede hacer sinapsis de vuelta, ¿no? Bien, acá hacemos un intercambio de posta de vuelta, ¿sí? Esta soy yo corriendo, muy cortita, ¿sí? De acá se va a lo que sería la sustancia blanca. La sustancia blanca, ¿para qué nos servía? Para ascender o descender la información. Al ser ascendente, va a subir, ¿sí? Entonces va a subir por la médula espinal, justamente por los cordones de la sustancia blanca de la médula espinal, hasta llegar a los órganos intracraneanos. Y en orden, ¿sí? Teníamos el bulbo más inferior, por encima la protuberancia y el mesencéfalo, ¿no? Todos estos formaban el tronco encefálico. Para por encima tenemos el cerebro, ¿sí? Que obviamente tiene que ir a la corteza cerebral. Habíamos dicho que en la parte del parietal teníamos lo que era el área sensitiva primaria y secundaria y de sucesión, así que va a ir a toda esa zona, pero primero va a pasar por una zona que se llama el tálamo.
¿sí? Entonces asciende por la médula, asciende por el bulbo, por la protuberancia, el mesencéfalo, pasa, hace sinapsis en el tálamo y se va hasta el cerebro. Este es como el recorrido fácil para empezar a entender la diferencia entre una vía ascendente o descendente. Hay distintas vías ascendentes y descendentes que hoy no vamos a llegar a desarrollar, pero si les interesen más que invitados en hablarme para seguir indagando estos temas, ¿no? Pero es como, yo siempre lo comparo, hay muchas vías ascendentes y muchas vías descendentes. Yo acá se los resumo fácil para que empiecen a entenderlo, después van a poder diferenciarlo. ¿Por qué? Porque yo siempre doy el ejemplo de que, por ejemplo, si yo trabajo en yo actualmente estoy trabajando en una universidad en Once, ¿no? Y soy de zona sur. Entonces yo tengo varias maneras de viajar desde mi domicilio hasta mi trabajo. Puedo ir en tren y subte, ¿no? Me tomo el tren, voy hasta Constitución, en Constitución hago un intercambio, me hago una sinapsis, ¿no? Hago intercambio, me subo a la línea C del subte, cuando llego a Avenida Mayo, vuelvo a hacer sinapsis, me voy a la línea A y llego a Plaza Miserere, ¿no? Y me bajo ahí. Entonces usé un tren, un subte y otro subte, ¿no? Dos subtes y un tren. Digamos que tres neuronas, hice dos sinapsis en el medio, ¿no? Pero también podría haber tomado el colectivo 98, que va desde zona sur y se baja directamente a Plaza Miserere. Usé una sola neurona. Claramente acá en el cuerpo nunca vamos a tener una sola, pero ven que hay como recorridos más largos que van a necesitar más sinapsis y otros más cortos, ¿sí? Entonces, va a haber muchas vías ascendentes y muchas vías descendentes. Todas van a ser paradas en puntos distintos o van a ser más o menos sinapsis. Pero en definitiva, lo que quiero que se lleven hoy de esto es esta idea de que la información sensitiva sube, asciende, ¿sí? Después si quieren ir desarrollando de qué maneras puede ascender, en qué lugares puede hacer paradas, dónde pueden hacer otras sinapsis, ¿sí? Van a ver que hay distintas vías ascendentes. Pero bueno, entender más el recorrido general y después si quieren ver, o sea, hoy les enseño el recorrido del 98, ¿sí? Un solo colectivo, más fácil. Si ustedes después quieren indagar cómo llegar a 11 con dos subtes y un tren, bueno, primero hay que entender el recorrido fácil para entender después las otras alternativas que tenemos, me parece, ¿no? Así que hoy les presento esto, que es la vía ascendente, sensitiva, y sepan que hay distintas maneras de llegar a esto, ¿no? Y ahora vamos a ver al revés, la vía descendente que es motora, ¿sí? Como les decía hace un rato, si yo quiero agarrar el mouse, comer unos fideos, tomarme un vaso de agua, todas esas acciones motoras las va a ejecutar el área 4 de Brockman, ¿sí? Que estaba en el lóbulo frontal. Va a bajar por neuronas que se llaman piramidales, que son muy extensas, van a descender, porque es la vía descendente, por mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Dijimos que en el bulbo hay una zona que se llaman pirámides vulvares. Las pirámides vulvares van a cruzar la información, es decir, que si salió del lado izquierdo, va a ir a el lado derecho de la médula, va a descender por el lado derecho de la médula, por los cordones del lateral derecho, hasta ingresar a la sustancia gris, ¿sí? En lo que es el asta anterior, porque es motor la información, ¿sí? Entonces bajó por los cordones de sustancia blanca, fue a la sustancia gris a hacer sinapsis, pero en lo que es asta anterior, ¿sí? Asta anterior es motor, asta posterior es sensitivo. De ahí vamos a hacer sinapsis en el asta o cuerno anterior de la sustancia gris, va a salir por los nervios motores que están en la zona anterior de la médula y van a llegar, dependiendo de la altura de la médula por donde salgan, ¿sí? De ahí, si está en la zona cervical, van a ir a los músculos del miembro superior. Si están en la zona torácica, lo que es tronco y tórax. Y si salen de la médula más en la zona de las últimas dorsales, primeras lumbares, va a ir a todo lo que es parte baja abdominal y miembro inferior.
¿sí? Pero como es motor, justamente va a ir a los músculos, ¿no? Y si quiero, por ejemplo, flexionar la mano para tomar un objeto, va a ir a los flexores de la mano, por darles un ejemplo cualquiera. Entonces, el cerebro dio la orden de voy a agarrar una manzana. Baja, porque es vía descendente la motora, por mesencéfalo, protuberancia, bulbo, decusa, cruza la información, ¿sí? A la altura de las pirámides vulvares, baja por los cordones de sustancia blanca, va a hacer sinapsis en el asta anterior de la sustancia gris de la médula, sale por los nervios motores que están en la zona anterior de la médula, hasta llegar a los músculos, dependiendo de la acción que quiero generar, obviamente a qué músculo va a ir, ¿sí? Eso sería descendente. El cerebro que está arriba manifiesta una acción motora de un músculo de, por ejemplo, el dedo gordo del pie, que está abajo, ¿sí? Si lo pensamos, em, si pensamos de dónde sale la información y hacia dónde va, tiene sentido que sea descendente, ¿no? El cerebro está acá y, por ejemplo, me doy la acción de levantar el dedo gordo del pie. El cerebro está acá, en la parte superior, más craneal, y el pie está en la parte caudal, más inferior, ¿no? Entonces tiene que bajar la información motora. En cambio, la sensitiva, cualquier parte de mi cuerpo, por ejemplo en las yemas de los dedos, capta que me pinché, ¿no? Información sensitiva. Mi mano está más hacia inferior que mi cerebro, que es el que procesa la información. Entonces la información va a tener que subir, va a ser ascendente. Tiene lógica que sea vía ascendente, descendente, sensitiva motora, ¿no? De que la ascendente sea sensitiva y que la descendente sea motora. Esto a nivel, como les decía, más voluntario, ¿sí? Acciones que yo quiero realizar y sensaciones que no implican un reflejo como pasa acá, ¿sí? En el reflejo, este circuito se va a ver alterado, digamos, ¿no? En el sentido de que cuando se activa un reflejo es porque el cuerpo necesita que haya una respuesta rápida, ¿no? Si yo estoy metiendo la mano en la hornalla, necesito sacarla rápido porque hasta que se hizo todo el circuito que vimos antes, ¿no? De que sube la información y baja la respuesta motora, me quemé 5 veces, ¿sí? Me hizo un grado 3 de quemadura. Entonces, como necesito sacar la mano rápidamente, vamos a cortar el camino cuando es un reflejo, cuando es algo involuntario, ¿sí? Si me torcí el tobillo, si me quemé, si hay un reflejo patelar, como les muestro acá, que te golpean debajo de la patela, ¿sí? De la rodilla, y vos haces que se extienda involuntariamente la rodilla, es decir, se contrae el cuádriceps, ¿no? Entonces, ¿cómo es el trayecto cuando hay un reflejo? A esto se le llama arco reflejo, porque fíjense que tiene forma de arco. El trayecto es bastante parecido, pero va a dar una respuesta más rápida, porque no, el que va a tomar la decisión de qué hacer con esa información sensitiva va a ser la médula, y la médula nos queda mucho más cerca, entonces la respuesta va a ser más rápida. En los reflejos va a suceder lo siguiente. Receptores sensitivos, epiteliales, propioceptivos, termoalgésicos, ¿sí? Cualquier, dependiendo de qué tipo de sensación estamos hablando, van a captar esta sensación de dolor, de temperatura, por eso termoalgésico, ¿no? Van a viajar como veníamos hablando, ¿no? De los receptores va a ir por neuronas sensitivas a qué parte de la médula, la zona posterior, ¿no? Hacía sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal, entraba al área posterior de la sustancia gris de la médula, que era la encargada del asta posterior de las cuestiones sensitivas, ¿no? La diferencia va a estar acá, que si bien en un segundo momento va a ascender la información para hacerla consciente, necesitamos una respuesta rápida. Entonces se va a hacer sinapsis en la sustancia gris, la médula va a tomar la decisión de extender la rodilla si es un reflejo patelar, saca la mano si te estás quemando, y va a mandar esa decisión a partir de neuronas motoras por el asta anterior hasta el músculo efector. Es decir, si estamos en reflejo patelar, va a extender va a contraer el cuádriceps y extender la rodilla. Si estamos hablando de una quemadura en una hornalla, es retirar la mano, ¿no? Entonces va a ir a todos los músculos intrínsecos, extrínsecos de la mano, ¿sí?
Esto, al tomar la decisión, la médula espinal va a dar una respuesta mucho más rápida que los trayectos de vía ascendente-descendente que vimos recién, ¿no? Ahora, si entendieron esto, por ejemplo, de nuevo, yo toco la hornalla, ¿no? Estoy por tocar la hornalla, se va la información por neurona sensitiva, va a la médula hace sinapsis y le manda una respuesta por la neurona motora, ¿no? Este arco reflejo es mucho más rápido que el otro, pero el otro también se sucede en simultáneo. ¿Por qué? Porque para que esa información sea consciente tiene que sí o sí llegar al cerebro. Entonces, mientras está produciéndose este arco reflejo, en simultáneo se está produciendo lo que estábamos viendo acá, ¿no? Es decir, no solo la información sensitiva va a ir a la médula para hacer sinapsis, sino también va a ir por vía ascendente hasta el tálamo, hace sinapsis en el tálamo y termina de subir al cerebro al ser sensitivo a lo que es el lóbulo parietal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, repito, si no llega al cerebro no se hace consciente. Ahora, si ustedes se ponen a pensar en algunas veces que se les torció el tobillo o que se quemaron con algo, ¿no les pasó que ustedes van caminando, se les tuerce el tobillo, se les acomoda solo y de repente dicen, me doblé el tobillo, pero más tarde, como que cae más tarde, o ponen la mano en la hornalla, la sacan inmediatamente y un microsegundo después dicen, me estaba quemando, ¿no? Eso es porque justamente suceden dos vías en simultáneo. Una respuesta rápida e involuntaria que te retira la mano y y la vía ascendente que lo vuelve consciente, pero que llega más tarde. Por eso necesitamos a la médula tomando la decisión. Porque imagínense, ustedes ponen la mano, esperan a que llegue me estoy quemando, lo tengo que sacar. Entonces hicieron una quemadura terrible. Entonces el cuerpo tiene este doble circuito. El arco reflejo que hace que si vos te estás quemando la mano, rápidamente la retirás en el microsegundo, ¿sí? Y al segundo decís, llega el agua al tanque y decís, mirá, me estaba quemando, qué mal, ¿no? Entonces, se entiende cómo se da un doble proceso, el arco reflejo que te da una respuesta rápida a ese dolor, a esa temperatura, pero a su vez te da la vía ascendente que tarda un poquito más para decir, estaba pasando este proceso, ¿no? Bueno, más o menos todo esto que estuvimos viendo hoy creo que es una introducción preparatoria, ¿no? Para abordar temas más complejos de neuroanatomía. Obviamente faltan un montón de cosas, faltan pares craneales, faltan las vías ascendentes y descendentes una por una. Hay muchos temas para seguir abordando, pero lo que buscaba hoy era hacer una pequeña introducción para que personas que en su vida habían visto nada de neuroanatomía o neurofisiología puedan adentrarse en este nuevo mundo y darles una base para justamente después desarrollar temas más complejos. Espero que les haya servido.